Muy bien, vamos a comenzar. Hoy vamos a dar con una enfermedad que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, absolutamente frecuente que ustedes deben conocer muy bien. Y las otras dos son acalasia, que es una enfermedad eh, con una incidencia mucho más baja, pero que ha tenido en los últimos 10 años una distinta manera de tratamiento, y hernia hiatal. Enfermedad por reflujo gastroesofágico se define como el conjunto de signos y síntomas y o alteraciones morfológicas que son producidas por el paso al esófago del contenido gástrico o del contenido duodenal, o ambos. Repito, conjunto de signos y síntomas y o alteraciones morfológicas que son producidas por el paso del contenido gástrico o gastrodenal al esófago. Reconoce esta enfermedad como factores predisponentes: el estrés, la obesidad, los malos hábitos alimentarios, el cigarrillo, el alcohol, las comidas grasas. Esta es una enfermedad absolutamente frecuente, dado que el 40% de la población va a tener o tuvo síntomas de reflujo gastroesofágico, y lo llamativo es que esa altísima incidencia, solamente el 10% queda como enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es muy común que cada uno de ustedes o de nosotros hayamos tenido en algún momento, fundamentalmente por alguna transgresión alimentaria o de bebidas, algún episodio de acidez y reflujo. Sin embargo, eso tiene una rápida evolución, de esa forma aguda tiene una rápida evolución, y solamente el 10% queda como una evolución crónica. Ahora, ustedes piensen que el 10% o el 40% de la población es una incidencia altísima. Esta enfermedad produce síntomas típicos y síntomas atípicos. Los síntomas más típicos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es la pirosis, la regurgitación y la disfagia. Y los síntomas atípicos son el asma, la tos crónica seca, la laringitis, la carraspera, caries, dolor torácico y obstrucción tubaria. Estos síntomas atípicos son muy importantes porque tienen que ver que sean diagnosticados en la anamnesis. Cuando una persona se presenta por síntomas atípicos y no se le encuentra, por ejemplo, una obstrucción tubaria, y el examen otorrinolaringológico no encuentra una causa, nosotros tenemos que pensar que puede ser un paciente que tenga reflujo, que no tenga síntomas típicos y que se presente con síntomas atípicos. Y esto es importante porque es una de las indicaciones quirúrgicas. Rápidamente repasamos esta diapositiva: conjunto de síntomas y síntomas y alteraciones morfológicas que son producidas por el paso del contenido gástrico o gastrodenal al esófago. Esto es una enfermedad sumamente frecuente que tiene dos formas de evolución: aguda, que rápidamente cura, y se establece en un 10% la enfermedad crónica, con presentación de síntomas típicos: la pirosis, la disfagia y la regurgitación, y síntomas atípicos: asma, tos seca, obstrucción tubaria, laringe, laringitis, eh, necesidad de clarear constantemente la voz. Es un síntoma atípico del reflujo gastroesofágico. La carraspera, la necesidad de clarear constantemente la voz. Para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, nosotros contamos con un estudio muy viejo, pero muy útil, que es la seriada esófago gastrodenal. Este estudio se hace con la administración por boca de un líquido radiopaco y visualización eh, constante. Es un estudio dinámico. Nosotros vamos a ver con la administración de este líquido la peristalsis esofágica,
la evacuación de ese esófago, vamos a ver la motilidad gástrica y vamos a ver si tiene reflujo o no, y también la presencia de una hernia hiatal. La endoscopía es un estudio que se hace con sedación y es muy importante para constatar lesiones morfológicas en el esófago y la metaplasia intestinal o esófago de Barrett. Otra de las indicaciones quirúrgicas, el esófago de Barrett. Cuando los pacientes están instituidos y se ha diagnosticado el reflujo gastroesofágico, en la recidiva y en la cronicidad de esto, cuando uno quiere dimensionar si ese paciente va a ir a cirugía o no, tenemos la pHimetría de 24 horas y la manometría esofágica. La pHimetría de 24 horas, con la introducción de los catéteres, nos va a dar a nosotros la indicación del paso del reflujo que no tiene síntomas. Y la pHimetría es positiva cuando más del 4% del estudio es menor a un pH de 4. Repito, más del 4% del tiempo estudiado tiene pH menor de 4. La manometría esofágica en la enfermedad por reflujo gastroesofágico tiene una característica muy importante, que tiene ondas peristálticas normales con una hipotensión del esfínter esofágico inferior. Hipotensión del esfínter esofágico inferior. Esto es totalmente al revés de lo que va a dar la manometría en la acalasia. En la acalasia hay ausencia de la peristalsis esofágica con hipertensión del esfínter esofágico inferior. El tratamiento de reflujo gastroesofágico consta de el tratamiento médico, que es el más frecuente, muchísimo más frecuente, que es el tratar de emprolijar los hábitos del paciente, reducir el sobrepeso, reducir la obesidad, tener comidas alejadas de cuando uno se va a acostar y fundamentalmente, y lo que ha cambiado la evolución de esta enfermedad, es el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. Estos pacientes con tratamiento médico tienden a mantener esta enfermedad sin síntomas, pero en muchos casos estos enfermos o recidivan o son refractarios al tratamiento. El tratamiento quirúrgico es un 5% de los pacientes que están con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Fíjense ustedes que es un porcentaje muy bajo. Y a los cirujanos que nos gusta operar, a veces tenemos la tendencia a forzar esa indicación. Forzar esa indicación significa que tengamos fracaso en el tratamiento, porque el éxito fundamental del tratamiento médico quirúrgico depende del perfecto diagnóstico preoperatorio. ¿Quiénes son los pacientes? ¿Quiénes son los pacientes que tienen indicación quirúrgica? Aquellos pacientes jóvenes que van a estar mucho tiempo en su vida con el reflujo, que son refractarios al tratamiento o que tienen recidivas frecuentes, y a esos pacientes que se le hace la pHimetría y la manometría son positivos para ambos. Esos pacientes jóvenes, tienen indicación quirúrgica. ¿Quiénes más? Aquellos pacientes que tienen un reflujo que coexiste con una hernia hiatal. Tercer punto, esófago de Barrett. El esófago de Barrett es la metaplasia intestinal. Esa metaplasia intestinal se diagnostica con múltiples biopsias de todos los cuadrantes del esfínter esofágico del esófago inferior, y se va a ver que está esa metaplasia y vamos a ver las displasias que tengan, que pueden ser leves, moderadas o graves. En una segunda endoscopía con biopsia a los 6 meses, 8 meses, vamos a ver si esas lesiones, si esas displasias aumentan de leves a moderadas o de moderadas a severas. Si esa displasia aumenta, tiene indicación quirúrgica porque va a terminar en un cáncer de esófago,
y nosotros lo que queremos es evitar esto. Entonces, en esos tres tipos de pacientes jóvenes con hernia umbilical, con hernia hiatal o con esófago de Barrett, tienen indicación de tratamiento quirúrgico. Otros pacientes a los que nosotros hacemos tratamiento quirúrgico son los pacientes con síntomas atípicos que no curan. La cirugía que se usa, yo después voy a colgar en el canal de YouTube algunos minutos de cirugía para que ustedes lo entiendan mejor. Pero la cirugía que se usa es una cirugía antirreflujo, que es la cirugía de Nissen, que consiste en hacer una fundoplicatura alrededor del esófago con el fundus gástrico. Eso hace que el ángulo de His, que es el ángulo entre el esófago abdominal y el fundus, que se transformó en un ángulo muy abierto, se agudice con la fundoplicatura y quede más estrecho. De esa manera rehacemos la válvula gastroesofágica. Un punto aparte con respecto al tratamiento. Es muy difícil, pero muy difícil, retroceder, a pesar del tratamiento médico, el tratamiento quirúrgico, la sintomatología de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, si el paciente persiste en su obesidad, en su sobrepeso o en sus malos hábitos alimentarios. Es muy, muy difícil. Muy bien. ¿Qué factores favorables vamos a ver a esto, al tratamiento quirúrgico y por qué fracasa? Los mismos factores favorables son los que hacen al fracaso quirúrgico. Los factores favorables son una perfecta indicación quirúrgica, atenerse a todo lo que yo ya le dije antes, más una buena técnica quirúrgica. La técnica quirúrgica es una técnica videolaparoscópica muy, muy estandarizada, es una cirugía no muy difícil de hacer, que muchos grupos quirúrgicos lo hacen, pero fundamentalmente se debe a si está bien indicada. Cuando está bien indicada, el éxito del tratamiento quirúrgico y está bien hecha la cirugía, el éxito del tratamiento quirúrgico es en un 95% de los casos. Nosotros con esta cirugía tenemos dos tipos de complicaciones. Las complicaciones intraoperatorias y las complicaciones postoperatorias. Las intraoperatorias son hemorragias, porque nosotros tenemos que coagular todos los vasos cortos que separan el fundus gástrico del esófago y se pueden producir hemorragias allí, o perforación del esófago o perforación del estómago. Es muy infrecuente que esto ocurra. Lo más frecuente es que haya alguna hemorragia intraoperatoria que se puede yogular fácilmente. Otra de las complicaciones intraoperatorias, porque nosotros disecamos el mediastino, es que se produzca una perforación de la pleura, la cual se soluciona también en forma sencilla. Las complicaciones postoperatorias son dos fundamentalmente: la disfagia postoperatoria por haber hecho una fundoplicatura alrededor del esófago muy estrecha, o la migración de esa nueva válvula, si nosotros no cerramos bien los pilares del esófago, que se vaya hacia arriba, hacia el esófago. ¿Alguien quiere hacer una pregunta sobre lo que estuvimos hablando? ¿Me siguen escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe. Profe, una preguntita. En cuanto al tratamiento quirúrgico, la técnica que se utilizaba, ¿cuál era la que usted había mencionado? Sí. La técnica que se usó siempre es la fundoplicatura de Nissen, N-I-S-S-E-N. Es una técnica muy vieja, muy usada, que se dejó de usar porque ustedes deben conocer que el esófago es un órgano prácticamente muy posterior en la cavidad abdominal, está por delante de la columna. Entonces, para abordar ese esófago teníamos que hacer una incisión muy amplia en el abdomen, y esa incisión en general estaba dada por pacientes con sobrepeso, con obesidad.
Entonces era una cirugía que involucraba muchas complicaciones postoperatorias por esa enorme incisión que nosotros hacíamos, que tenía eventuaciones, una inmovilidad diafragmática muy importante, porque el paciente no podía toser por la incisión, por el dolor de la incisión, complicaciones de abscesos en la herida, porque es tejido graso, hay mucho tejido graso, y eso se dejó de usar. Con el advenimiento de la cirugía videolaparoscópica que soluciona todos estos problemas, se retomó el tratamiento quirúrgico del reflujo gastroesofágico. ¿Se entendió? Perfecto, profe, gracias. ¿Ven el PowerPoint de Acalasia? Sí, sí, se ve, profe. Sí. Muy bien. Definición. La acalasia es un trastorno La acalasia es un trastorno motor primario del esófago que conduce a una aperistalsis del esófago, a un aumento de la presión del esfínter esofágico inferior y de una incompleta relajación del mismo con la deglución. Repito, trastorno motor primario del esófago que conduce a una aperistalsis, aumento de la presión del esfínter esofágico inferior y dificultad del mismo para relajarse con la deglución. Cuando nosotros deglutimos, el esfínter esofágico inferior se abre para que pase el contenido esofágico al estómago. Si ese esfínter está constantemente contraído, produce una presurización del esófago, tenemos una obstrucción distal. Esa obstrucción distal no es una obstrucción orgánica, es una obstrucción funcional, es un esfínter esofágico inferior que está constantemente contraído. Hacia arriba produce una presurización del esófago, lo que conduce a una distensión de su calibre y tortuosidad del mismo. Eso nos va a medir a nosotros los distintos grados de acalasia grado 1 hasta grado 4 cuando tenemos un esófago absolutamente tortuoso y distendido. Esta enfermedad tiene una incidencia de 1 en 10.000 y su origen es desconocido, pero la situación es que produce cambios neurovegetativos que implica una reducción en las neuronas del plexo mientérico, del esfínter esofágico inferior y cuerpo esofágico. La acalasia se presenta con una disfagia progresiva, con regurgitación de alimentos, pérdida de peso, dolor torácico y síntomas respiratorios en algunos casos por broncoaspiración. ¿Cuáles son los síntomas más típicos? La pérdida de peso y la disfagia progresiva. Tenemos pacientes, por ejemplo, les doy un ejemplo, cuando un paciente viene con 15, 20 kilos de pérdida de peso en poco tiempo y nos relata a nosotros que tiene trastornos para comer, tiene trastornos de disfagia, nosotros tenemos la obligación de diagnosticar que no tenga una obstrucción orgánica, que no tenga un cáncer de esófago. Sin embargo, ante dos pacientes que nos llegan, uno por una disfagia con pérdida de peso de 20 kilos por acalasia y otro con una disfagia con una pérdida de peso con 20 kilos por una neoplasia, son dos pacientes clínicamente absolutamente distintos. Uno es un paciente que impresiona sano a pesar de su pérdida de peso y el otro severamente enfermo con una fase de impregnación neoplásica muy clara. A pesar de que que tengamos esta sensación clínica de que estamos ante dos enfermos totalmente distintos, tenemos la obligación de diagnosticar que no sea una obstrucción orgánica. ¿Qué vamos a tener en los estudios complementarios? En la radiografía de tórax van a ver esto, una distensión del mediastino, un mediastino absolutamente engrosado.
La endoscopía digestiva alta nos va a permitir a nosotros ver la presencia de malignidad o de una estenosis péptica, ya sea por reflujo o ya sea por un barre con consecuencias. En ese estudio endoscópico nosotros vamos a poder ver la distensión de ese esófago, vamos a poder ver la presencia de alimentos que no han pasado al estómago. Eso es absolutamente frecuente verlo en la endoscopía de los pacientes con acalasia. Y se introduce el endoscopio y se va a ver la distensión de ese esófago, frecuentemente se va a ver tortuosidad del mismo, frecuentemente se va a ver presencia de alimentos que no pasaron al estómago y que están, por ejemplo, desde el día anterior o de 2 días anteriores. Y también vamos a ver que no podemos progresar el endoscopio al estómago porque tenemos un esfínter esofágico inferior muy contraído. ¿Hasta ahí estamos más o menos claros? Sí, profe. Otro de los estudios que vamos a tener es la seriedad esófago-gástrica, al igual que hicimos con la enfermedad por reflujo. Y nos va a mostrar la dilatación esofágica, la tortuosidad del mismo, si hay o no ondas peristálticas y fundamentalmente un estrechamiento en el esófago distal que se llama en pico de pájaro. Ven bien esta radiografía. En esta radiografía tenemos una distensión esofágica muy importante con un desfiladero final hacia el estómago y la sustancia de contraste que no pasa al mismo. Se hace un pico, pero no pasa al mismo. Otra radiografía con ese pico. Acá ya tenemos un esófago mucho más dilatado con un desfiladero filiforme abajo. Y este es un grado 4 con una distensión esofágica muy importante, un desfiladero abajo, se empieza a llenar el estómago, pero hacia arriba vamos a ver una tortuosidad del esófago. ¿Qué nos va a mostrar la manometría? Estos estudios son absolutamente necesarios para ver para diagnosticar la acalasia y llevarla a una cirugía. Vamos a ver una elevada presión del esfínter esofágico inferior, al revés que en el reflujo. En el reflujo teníamos hipotensión y acá tenemos hipertensión. Vamos a ver que ese esfínter esofágico inferior no se relaja al tragar y tenemos una aperistalsis del cuerpo esofágico. Una presión elevada, aperistalsis del esófago medio y distal. El tratamiento médico, el tratamiento quirúrgico, el tratamiento en general de la acalasia no reconoce un tratamiento etiológico, porque no conocemos la etiología y lo único que vamos a tener es la paliación de los síntomas. Todos los tratamientos que existen están destinados a aliviar esa sintomatología. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Es tratar de distender ese esfínter esofágico inferior. Entonces se puede hacer inyección endoscópica de toxina botulínica en ese esófago distal, lo cual va a permitir el relajamiento de ese esfínter esofágico. Es una medida temporal, indicada a aquel paciente que está en mal estado general por pérdida de peso o que es un paciente añoso y que no va a tolerar una cirugía, y es a lo mejor un tiempo intermedio hasta la cirugía definitiva. La dilatación endoscópica con el balón consiste en la introducción en el esófago y pasar al estómago un balón endoscópico que se dilata con una depresión que le da el endoscopista. Eso produce una distensión del esófago, del esfínter esofágico inferior, y una relajación del mismo. Es una medida temporal
con algunos riesgos porque se puede perforar el esófago con la dilatación, y para los cirujanos es una medida que no nos gusta porque esa dilatación endoscópica produce microhemorragias que después cicatrizan en menos y nos deja un esófago inferior muy cicatrizal, porque esos pacientes van a ir a cirugía y la cirugía es mucho más difícil con un esfínter esofágico inferior cicatrizal que un esfínter esofágico virgen. La cirugía, al igual que la cirugía del reflujo, durante mucho tiempo se hizo y se dejó de hacer por lo que le contaba antes, por ser un órgano muy posterior, que habíamos que tener una cirugía con una laparotomía muy amplia. El advenimiento de la cirugía videolaparoscópica nos permite hacer prácticamente la misma técnica que se hacía antes, pero por videolaparoscopía. Esa técnica consiste en la miotomía laparoscópica más una fundoaplicatura parcial, o sea, se le hace una partición longitudinal del esfínter esofágico inferior. No sé si ustedes están viendo, me están viendo a mí, me están viendo mis manos. Mm. ¿Sí? Sí, profe, se ve. Bueno, entonces me permito hacerle esto. Si ustedes tienen el esfínter el esófago bajando y el esfínter esofágico inferior, nosotros lo estamos viendo desde allá, lo estamos viendo de frente. Hacemos una incisión longitudinal en el esfínter esofágico inferior y lo abrimos. Le hacemos una miotomía. Todas las fibras circulares de ese esófago las vamos quemando, las vamos rompiendo y se hace una miotomía longitudinal de 6-7 centímetros, sin perforar la mucosa, o sea que queda un esfínter abierto y la mucosa protruida. Esa es la misma cirugía que hacemos en los bebés, que ya vamos a dar una, no sé si la dieron, pero probablemente la den más adelante, la cirugía de los chicos por una hipertrofia pilórica. Se hace también la miotomía del píloro. Se abre el píloro y se lo agranda. Después de que hacemos la miotomía, llevamos una parte del fundus por delante para hacer una fundoaplicatura y evitar eh, el reflujo. Esta es una enfermedad que tiene una incidencia muy baja, de 1 en 10.000, lo cual la curva de aprendizaje para esta cirugía no es tan sencilla. No es lo mismo aprender a hacer una hernia inguinal o una litiasis vesicular que se hace en el Hospital Centenario 20 por semana que una acalasia que se hace una vez cada 5 años. Tuvimos la suerte de poder consolidar esta técnica y que el Hospital Centenario sea un centro de derivación de toda la provincia por acalasia. Entonces la curva de aprendizaje fue mucho más sencilla porque la hacíamos mucho más frecuente y operamos cerca de 10 pacientes por año. Esta enfermedad que hemos podido ver con más de 200 pacientes operados tienen muy buen resultado hasta ahora a largo plazo. La indicación de esta cirugía estaba dada para las acalasias grado 3 y grado 4. Perdón, la cirugía estaba indicada para la acalasia grado 1, 2 y 3. La acalasia grado 4, con esa tortuosidad muy grande que ustedes vieron, tenía indicación de amputación esofágica. Se sacaba el esófago y se lo reemplazaba por un ascenso gástrico o por intestino delgado. Esta era una cirugía plagada de complicaciones, motivo por el cual a esos pacientes con grado 4 también le hicimos miotomía videolaparoscópica. ¿Por qué? Porque no era inhabilitante de que después, si no nos daba resultado, le hagamos una amputación esofágica. Sorpresivamente vimos que esos pacientes con grado 4 y con una miotomía videolaparoscópica anduvieron muy bien y todavía no han necesitado, después de más de 10 años, una amputación esofágica.
hernias y hasta acá, ¿alguien me quiere hacer alguna pregunta de acalasia? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Alguien que tiene alguna pregunta? Bueno, Yo tengo una pregunta, profesor. En lo que sería el claro. tratamiento quirúrgico de la acalasia, ¿hay algún tipo de contraindicación para no aplicar el mismo? Sí, las complicaciones serían, las contraindicaciones serían un paciente muy añoso, con complicaciones preoperatorias o con comorbilidades preoperatorias, y pacientes que están en un estado de muy malnutrición, en un estado preoperatorio malo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros a ambos pacientes? Porque un paciente añoso se va a morir si no le solucionamos esto. Pero lo que tenemos que hacer es prepararlo para la cirugía. Para prepararlos para la cirugía tenemos distintos métodos, que es la nutrición, fundamentalmente la nutrición, la reposición de sangre, porque están muy anémicos, y medidas intermedias, como puede ser la toxina botulínica o la dilatación esofágica. Preferimos ampliamente la inyección botulínica como método intermedio hasta la cirugía. Que ese paciente sortee el episodio agudo que esté viviendo de, de malnutrición y de mal estado general para abordar una cirugía grande y después lo llevamos a la cirugía. ¿Se entendió más o menos? Sí, se entendió. Gracias. Por favor, pregunten así, no, y aprovechamos el tiempo. Profe, ¿cómo sería la fundoaplicatura en la miotomía? Sí. La fundoplicatura se puede hacer en la miotomía de distintas maneras. Se puede hacer una fundoplicatura anterior, que es si tenemos acá el esófago abierto, pasamos por delante el fundus gástrico y lo suturamos a la miotomía y se llama fundoplicatura de Dor. O podemos pasar por detrás, como lo pasamos si acá está el esófago, pasamos el fundus por detrás y es como fuera la operación de Nissen, pero no total. La operación de Nissen es una fundoaplicatura de 360 grados. Pasamos el fundus gástrico 360 grados por detrás del esófago. En la fundoaplicatura que se usa para la operación de la miotomía es pasar el estómago, el fundus, pasarlo 270 grados. No sé si te respondí. Las dos maneras de fundoaplicatura. Sí, es un poco complejo, pero más o menos Bueno, entiendo. no tienen ninguna necesidad de ustedes de saber técnicas quirúrgicas, simplemente tienen que saber, lo que sí tienen que saber ante un examen y ante ya están a punto de recibirse, así que ante la presentación de un enfermo que les llegue con una acalasia, es diagnosticarla certeramente e indicarle si el paciente está en buen estado general, no alternativas médicas o alternativas con la dilatación o con la toxina botulínica, sino si este paciente está en buen estado general, pero que ha perdido peso y que tiene disfagia progresiva, mandarlo a un cirujano para que le haga esto. Las técnicas que yo les dije son a mera información para ustedes, para su formación general, pero no es obligación de ustedes de conocerla ni en un examen final ni para un paciente. Simplemente tienen que saber que la acalasia tiene un muy buen resultado con el tratamiento quirúrgico, pero que debe ser muy bien diagnosticada. ¿Más preguntas? ¿Nadie? Muy bien. Las hernias del hiatus, aparte de las que vamos a ver en cirugía infantil, que son hernias congénitas en los costados, las hernias de Bogdalek, las hernias del hiatus que nos interesan a nosotros en esta charla son las que se producen a través del hiatus esofágico.
Y esas hernias pueden ser por deslizamiento, porque la unión gastroesofágica vaya hacia arriba, o con una unión gastroesofágica por debajo del diafragma, pase por el costado y se llaman hernias paraesofágicas. Están condicionadas fundamentalmente por una complacencia del esfínter esofágico inferior, del hiatus esofágico que está en el diafragma y que es el que permite el paso del esófago hacia el abdomen. Nosotros tenemos un esófago torácico y un esófago abdominal entre 2 y 4 centímetros. Si ese esfínter esofágico, si esa unión gastroesofágica pasa hacia el tórax, estamos hablando de una hernia por deslizamiento, y si esa unión gastroesofágica está en la cavidad abdominal, pero por el costado del hiatus pasa una víscera, estamos hablando de hernias paraesofágicas. Frecuentemente esas hernias condicionan, son leves o moderadas y no tienen patología, no tienen otra sintomatología que el reflujo gastroesofágico o algo de disnea. Pero es muy frecuente el hallazgo de esto, o por la anemia crónica. Es muy frecuente en las anemias crónicas carenciales encontrar una hernia hiatal. Estas hernias se diagnostican por la seriedad de esófago gastrodenal y por la endoscopía. Y de acuerdo a la presencia, son todas quirúrgicas, salvo que sean de muy poca monta y bien toleradas por el paciente, sin reflujo y eh, sin ningún tipo de disnea, ni reflujo, ni anemia. Sobre las hernias yo también voy a colgar, nada más que a título informativo. No tienen que saberlo para los exámenes ni para la práctica médica sin ser especialistas, pero sí para la cultura general médica de ustedes. Vamos a colgar algunas técnicas de cómo se ve una hernia hiatal. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, una consulta. ¿Por qué si ocurre la anemia en los pacientes con hernia hiatal? Por microhemorragia. Bueno, gracias. Bueno, chicos, yo no tengo más nada que decirle, así que estoy a disposición de ustedes para que que me hagan preguntas. Bueno, damos por finalizada la reunión. Gracias. Gracias, profe. Dale, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Profe. Gracias, profe. Profesor, si necesita detener la grabación,